Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Fernández Carreño y junto con mis compañeros María Fernández Oso Fuentes y Carlos Sáenz Torralba hemos llevado a cabo una ponencia enmarcada dentro del área temática de comunicación audiovisual, periodismo y publicidad y relaciones públicas en el Simposio de Comunicación de la Ciencia y otras líneas de trabajo en la comunicación audiovisual, periodismo, publicidad y relaciones públicas. La ponencia que presentamos se titula Comunicar la ciencia con imágenes, el potencial del lenguaje audiovisual. Y en primer lugar, como introducción, quería explicar que actualmente pues, vivimos en un contexto de aceleración tecnológica y una creciente complejidad científica. Este escenario plantea un gran reto que sería pues cómo hacemos comprensible, atractiva y significativa la innovación pues para públicos muy diversos, ¿no? El lenguaje audiovisual se ha convertido en un recurso clave para lograrlo porque combina información, emoción y también narrativa visual en un formato accesible y de alto impacto. Esta investigación analiza pues, precisamente cómo el audiovisual actúa como puente entre conocimiento científico y sociedad y cuáles son sus potencialidades y sus riesgos. La necesidad de explicar la ciencia mediante imágenes no es nueva. De hecho, podemos coger un par de ejemplos. Por ejemplo, entre los siglos XV y XVI, Leonardo da Vinci ya utilizaba el dibujo para documentar procesos científicos. Y por ejemplo, un momento clave que parte de la historia de la fotografía también ha dejado un poco de lado, pero que es interesante que lo comentemos aquí. Con la llegada de la fotografía, como digo, se produjo pues un salto determinante con una obra de Anna Atkins, que fue el primer libro, el primer fotolibro ilustrado de la historia. Y en él pues se mostraron cómo la imagen podía reforzar ese rigor científico y democratizar el acceso al conocimiento a través de una especie de álbum de fotografía para explicar una especie de catálogo de algas. Ese proceso de uso de la fotografía como una vía, una herramienta para trasladar el conocimiento científico a la ciudadanía, aquí ya probablemente fue uno de los puntos claves en el que comenzó todo a tomar sentido y que enlaza pues con todo lo que a continuación vamos a hablar, ¿no? Por lo tanto, esa necesidad vigente hoy en día de comunicar la ciencia a través de las imágenes, en este caso a través del audiovisual, sigue vigente, pero además está amplificada por esa enorme capacidad que tiene el audiovisual para llegar a millones de personas a través de la televisión, de las redes sociales o de las plataformas, por ejemplo, de vídeo bajo demanda, en el caso de series o de películas. Un hito que ilustra este poder del audiovisual fue el debate televisado entre Kennedy y Nixon. La imagen pues condicionó, como ya sabéis, la percepción ciudadana de forma muy distinta a la radio. En divulgación científica pues sucede igual, ¿no? La imagen atrapa, emociona, contextualiza y facilita la comprensión de ideas complejas. Por lo tanto, podríamos decir que, bueno, que un buen vídeo, un buen producto audiovisual puede explicar procesos científicos difíciles sin necesidad de que el receptor tenga una formación demasiado especializada. Pero junto a este potencial existe un desafío, que podríamos denominar el de la atención, ¿no? Y ese desafío en el que cada vez todos estamos más dispersos por el uso de esas nuevas tecnologías, la forma en la que nos atrapan esas tecnologías como por ejemplo las redes sociales, pues en ese desafío de la atención hay un tema importante y es que además los algoritmos tienen un importante sesgo y es que privilegian los estímulos emocionales e impactantes pues con respecto a lo que ven los usuarios. ¿Qué significa eso?
que van a mostrar, los algoritmos, las redes sociales van a mostrar vídeos que sean más impactantes a nivel emocional en las personas. Y eso obliga a que exista un equilibrio entre el rigor y la creatividad para no sacrificar el contenido científico por el espectáculo. Esta investigación tiene tres objetivos. El primero es analizar el papel del audiovisual como mediador entre la comunidad científica, tecnológica y la sociedad. El segundo sería identificar formatos, recursos narrativos y estéticos utilizados en la comunicación audiovisual de innovación. Y el último, el tercero, sería reflexionar sobre los límites y posibilidades del lenguaje audiovisual para representar procesos científicos con rigor y atractivo estético, ¿no? Este trabajo se ha desarrollado desde un enfoque cualitativo, combinando el análisis de contenido audiovisual, la revisión de literatura especializada y el estudio de casos relevantes en comunicación de innovación y tecnología. El análisis se ha organizado en tres dimensiones: narrativa, hablando de la storytelling y estructuras discursivas; la parte de la dimensión estética, recursos visuales, sonoros y simbólicos; y la dimensión comunicativa, en el que pues, se estudia el impacto, la accesibilidad y la recepción social. Los resultados pues, muestran que la eficacia comunicativa del audiovisual depende en gran medida de integrar coherentemente el contenido, la narrativa y el diseño visual. Y además, cuando alguno falla, ya sea por exceso de estética, por lo que hemos comentado antes, ¿no? por exceso de espectacularización, o incluso por narrativas poco dinámicas, o incluso relacionadas con la desinformación, el contenido científico se resiente y, por supuesto, pierde eficacia en ese mensaje audiovisual. Además, se detectan riesgos asociados al uso acrítico de contenidos virales o comerciales que, como decíamos, pues priorizan la espectacularidad sobre la comprensión. Y además es importante también que destaquemos que emergen oportunidades gracias a distintas tecnologías como la realidad virtual inmersiva o la visualización avanzada de datos, la inteligencia artificial generativa, o incluso esa comunicación participativa, emocional, que se genera al utilizar pues, las anteriores tecnologías, ¿no? Es decir, estamos en un momento en el que, aparte de esos grandes riesgos también que existen en torno al audiovisual y a esa comunicación científica en entornos audiovisuales, también existen ciertas oportunidades, como ya estamos viendo en redes sociales, o estamos viendo incluso en informativos de televisión, que se utiliza esa realidad virtual inmersiva para trasladar esos avances científicos. El audiovisual, por tanto, no cumple con una sola función informativa, sino que es también simbólico y pedagógico. Construye imaginarios sobre la ciencia y humaniza la tecnología. Sin embargo, pues su creciente presencia en plataformas digitales exige, como decíamos, esa responsabilidad. La investigación que hemos hecho pues advierte también que esa simplificación excesiva que podríamos hacer de cara a vídeos cortos en redes sociales, unida con la espectacularización que buscan los algoritmos, pues puede debilitar el rigor científico en esa comunicación audiovisual. La irrupción de la inteligencia artificial generativa además intensifica esta tensión. Por un lado, pues puede enriquecer la comunicación científica, pero también, como decíamos, puede facilitar imágenes manipuladas, vídeos falsos o contenidos engañosos que se difunden con enorme rapidez en el ecosistema digital actual. En este contexto de posverdad, además, en el que nos encontramos, es esencial que productores y consumidores desarrollen una mirada crítica hacia los mensajes audiovisuales. Y sobre todo es importante esa alfabetización audiovisual que debería existir desde la escuela hasta el ámbito científico. Pues realmente se vuelve imprescindible para garantizar comunicaciones rigurosas, éticas y contrastadas.
A partir del análisis realizado, podemos afirmar ya a nivel de conclusiones que el lenguaje audiovisual es un recurso estratégico para divulgar la ciencia, la innovación y la tecnología. Y además democratiza, que es muy importante este punto, el acceso al conocimiento. Su eficacia depende del equilibrio entre contenido riguroso, narrativa envolvente y un diseño visual atractivo. La omnipresencia de vídeos en dispositivos móviles aumenta su impacto, pero también exige responsabilidad y verificación. Esas nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial generativa, amplían posibilidades creativas, pero incrementan los riesgos de desinformación. Y una comunicación científica responsable requiere también de esa alfabetización crítica audiovisual y equipos interdisciplinarios que garanticen una calidad ética y rigor. En definitiva, estamos hablando de que comunicar la ciencia con imágenes, pues bueno, no consiste solo en embellecerla, sino en abrir puertas para que más personas se acerquen a ella y además entiendan y participen en los debates en torno a nuestro futuro y en torno a la ciencia. El audiovisual, si se utiliza con responsabilidad y sentido crítico, por supuesto que puede convertirse en una herramienta transformadora para una sociedad más informada y más conectada con el conocimiento científico. Y bueno, hasta aquí la presentación de esta ponencia realizada por Manuel Fernández Carreño junto con mis compañeros María Fernández Oso Fuente y Carlos Sáenz Torralba. Muchas gracias por vuestra atención.